Acerca de la cosecha, puesto que en la cosecha van a desaparecer del mundo los 144,000 escogidos que recibieron la verdad de Yahushua a través de los dos testigos, van a ser llevados vivos a la eternidad, van a ser transformados, como lo dice Primera de Corintios. Pablo lo dijo, que los escogidos van a ser transformados después de que los que están muertos en este momento sean resucitados, lo cual sucede en el sello número 5. En el quinto sello se le dan cuerpos a los mártires que están en el paraíso, pero se les dice que esperen. O sea, el hecho de que ellos reciben cuerpos para resucitar no quiere decir que ya todo el mundo los vaya a ver sobre la tierra caminando. Van a estar en el paraíso con cuerpos, así como Adán y Eva estuvieron en el paraíso con cuerpos. Eso sucede en el quinto sello. Después, más adelante, el séptimo sello es donde suenan las 7 trompetas. La séptima trompeta es claramente la última trompeta, como dijo Shaul, Paulus, que durante la última trompeta, la trompeta final, serían recogidos los escogidos, porque con voz de trompeta Yahushua los recogería, y ahorita leemos eso. Pero primeramente quiero leer Apocalipsis 14:14, que es donde habla de la cosecha. La mayoría de las personas cristianas, al menos, lo llaman el rapto, palabra que no aparece en ningún lugar en la escritura. Rapto quiere decir ser llevado a la fuerza, y como saben, normalmente si una persona es raptada, no es para algo lindo. Entonces, los cristianos lo llaman rapto, y ya voy a decir por qué eso es interesante. Por un lado, esa palabra no está en la escritura. La palabra que aparece en la escritura es arrebatamiento, así como Eliyahu fue arrebatado, así como los dos testigos van a ser arrebatados, llevados al cielo, arrebatados de esta dimensión, de este mundo, pero no raptados. Eso es diferente, eso es malo. Entonces leo Apocalipsis, dice: miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Eso se refiere a la segunda venida, por eso es semejante, porque Yahuhanán conocía a Yahushua. Si hubiese sido Yahushua mismo, hubiese dicho era Yahushua. Repito, Yahuhanán conoció a Yahushua en persona, cara a cara. Entonces en este caso dice semejante al Hijo del Hombre, porque se refiere a la segunda venida. Dice que llevaba en la cabeza una corona de oro, puesto que es el Melech Gadol, el gran rey, y en la mano una hoz aguda. La hoz se usa para cosechar. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Recuerdan que viene con las nubes, y ahí dice: estaba sentado sobre una nube, semejante al Hijo del Hombre, con una corona en su cabeza. En ese momento es cuando recoge a los 144,000, que son como el trigo. Con el trigo se hace pan, y el lejem es el cuerpo de Yahushua. Por eso Yahushua, cuando tomó el pan y tomó el vino, él dijo: este es mi cuerpo y esta es la sangre del nuevo pacto, que es entregada por los muchos. Entonces la sangre era por los muchos, la carne, el lejem, por los pocos, el pan era por los pocos. Por eso los 144,000 son el templo. Los muchos van a servir dentro del templo, como la sangre sirve dentro del cuerpo para darle vida al recorrer todo el cuerpo cuando el corazón bombea sangre. Entonces los 144,000 son representados por el cuerpo. Los muchos que van a tener que morir a través de la gran tribulación para ser resucitados después y justificados para poder vivir en el reino de Yahweh como pueblo, los muchos son representados por la sangre que está dentro del cuerpo. Por eso aquí estamos leyendo que los 144,000, los escogidos cosechados, son trigo, porque son como el pan, y el pan es el cuerpo. Después sigue hablando y dice: otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces la cosecha se va a dividir en 2 episodios. Está separado en 2 episodios diferentes. Uno donde se cosecha el trigo, y en otro donde se cosechan las uvas. El trigo son los pocos, los escogidos, los 144,000, el cuerpo. Las uvas son los muchos, la sangre. Como de las uvas se hace vino, y el vino representa la sangre. Dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, y oigan esto es clave, porque esto no sucedió con el trigo. Vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. Entonces estos son personas que son cosechadas, son parte de la viña. La viña, según la escritura, es Yisrael. Yisrael hace relación a las 10 tribus, los muchos. Por ende la mies, los primeros, hace alusión a Yahudá, los pocos. Aquí dice: echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. Ahí son echados aquellos que están esperando ser raptados. Lamentablemente muchas personas que creen en el Mesías pero no confiesan su nombre, creen en la escritura pero no la leen,
van a tener que pasar por muerte para después ser resucitados y justificados según la creencia de su corazón. Repito, muchas personas están en rebelión en contra del Padre, no aceptan la verdad y no van a aceptar a los dos testigos. Entonces, los muchos, como lo dice el capítulo 12, después de que la mujer, la iglesia escogida, va a donde el Padre, al lugar preparado, el versículo 17 del capítulo 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Estos son los muchos, contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua HaMashiach. ¿Cuál es el testimonio de Yahushua HaMashiach? Que el Todopoderoso envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y resucitar. Ese es el testimonio. La palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. En Apocalipsis, Yahuanán menciona varias veces que él estaba en la prisión por el testimonio de Yahushua, predicar el evangelio, y por la palabra de Yahweh, predicar el nombre. En este caso vemos que el dragón se va a ir en contra de los que tienen los mandamientos y tienen el testimonio, o sea, aquellos que no tienen el nombre pero cumplen los mandamientos y predican el evangelio a como pueden. Entonces, en ese momento el dragón va a ir a matar durante la gran tribulación, que según Oseas 5:7 dura 30 días. 30 días los muchos van a morir y Yahweh los va a justificar. Por eso es que en Apocalipsis 14 dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino del furor de su fornicación. ¿Con qué se hace vino? Con las uvas. Entonces, qué curioso que más adelante van a ser cosechadas uvas, y aquí estamos hablando de la gran ramera que ha tomado el vino del furor de su fornicación, y después vemos que las uvas que son cosechadas son echadas en el lagar de la ira de Yahweh. Entonces hay una conexión. Lamentablemente las uvas que van a ser cosechadas y van a tener que ser estripadas como las uvas cuando se hace vino, esas uvas han salido de la iglesia falsa, la cual está ebria con el vino de su fornicación. Y continúo, dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, escuchen esto, cómo se conecta con la marca, él también beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los apartados ángeles y del Cordero. Los que se ponen la marca van a estar en el lago de fuego y azufre. Y curioso que lo menciona aquí, puesto que está por darse la cosecha. Entonces vean cómo lo de la marca es clave. Si alguien tiene la marca, no va a ser cosechado. Punto. Muerto ni vivo, no va a ser cosechado. Pero los que no tienen la marca, los escogidos que aceptan el nombre y lo confiesan, van a ser llevados vivos durante la cosecha. Aquellos que no aceptan el nombre pero no toman la marca, la bestia los va a mandar a matar y van a morir, pero Yahweh los va a justificar. Bendito sea su nombre. Por eso dice entonces: el humo de su tormento sube por los siglos de aquellos que se ponen la marca. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los apartados, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. Una vez más, no menciona el nombre, menciona la fe en que vino a morir y resucitar por nuestros pecados, y menciona el cumplir los mandamientos. La fe de los que cumplen los mandamientos es morir y ser resucitados por no haber aceptado la marca. En Apocalipsis 7, el capítulo 7, a partir del versículo 9: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Una gran multitud, son los muchos, repito, cristianos. Y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Pero vea que aquí está diciendo de todas las naciones, porque también hay gentiles. Como sabemos, entre los cristianos hay muchos gentiles, y hay cristianos en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las tribus, pueblos y lenguas. Y dice: estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esto es clave, están vestidos de ropas blancas. La iglesia escogida, Yahweh los viste de lino fino, lino finísimo. Hay una diferencia entre los pocos y los muchos. Los pocos son la iglesia escogida, la mujer que se va a casar con el Cordero en las bodas del Cordero, se va a casar con el Mesías en las bodas del Cordero. Los muchos son los que son invitados a las bodas, para ver las bodas. Pero como sabemos, un invitado a las bodas no es la novia. La novia es la que se viste con el vestido más especial de todos, y los invitados se visten bien, pero ninguno se viste como la novia. En las bodas del Cordero está tanto la novia como los invitados. La novia son los 144,000 escogidos, los pocos, el trigo. Los muchos son los invitados, las uvas. Entonces dice: clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero.
En ese momento ya van a haber reconocido que la salvación era solo a través de Yahushua, Hamashiach. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Yahweh, diciendo: Amén. La bendición, la estima, la sabiduría, la acción de Todá, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: soberano, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Las ropas representan los cuerpos. La ropa representa el cuerpo. Así como la ropa funciona para el cuerpo funciona para el alma. Por eso la ropa representa el cuerpo. Aquí el hecho de que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero quiere decir que a través de su sangre, a través del vino que derramó Yahushua por los muchos, esta gran multitud está siendo justificada. Ahora, cuando uno lava la ropa, obviamente se la tiene que quitar antes. Y si uno se quita la ropa, en este caso, si se quita el cuerpo al alma, se muere. Entonces, esta es una muestra de que los muchos van a tener que pasar por la muerte para poder ser resucitados, porque Yahushua mismo dijo: hay que nacer de nuevo para entrar al reino. Sea como sea, hay que recibir un cuerpo nuevo, ya sea al ser transformados como los pocos o después de la muerte como los muchos y los mártires, claro está. Dice: por esto están delante del trono de Yahweh y lo sirven día y noche en su templo. Como les decía, así como la sangre sirve dentro del cuerpo para dar vida al cuerpo, los muchos van a servir dentro del templo, y el templo son los pocos. Por eso dice que los sirven día y noche, van a servir. Los pocos van a reinar. Va a haber una jerarquía porque es un reino. Entonces los 144,000 son reyes y sacerdotes, como lo dice Apocalipsis 1:6. Los pocos son reyes y kohanim, reyes y sacerdotes. Los muchos van a ser pueblo, van a servir dentro del templo. Dice: el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Si leen Juan 10, vemos que Yahushua dice que él es la puerta, el último es el buen pastor, pero al él mismo ser el último, él dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él dice que él tiene otras ovejas que son de otro redil, que las tiene que atraer para hacer un solo redil y un solo pastor. Esas otras ovejas de ese otro redil son los muchos. Entonces, una vez que los atraiga, él va a extender su tienda sobre este nuevo redil, este otro redil, y lo va a hacer uno con los pocos. Por eso dice aquí: el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Decía entonces: el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1,600 estadios. Entonces, en la cosecha hay 144,000 que son como trigo, que son llevados vivos, y después hay muchos que son como uvas, que van a ser cosechados por un ángel, sí, pero la forma en que van a entrar al reino de Yahweh va a ser después de haber muerto en el lagar. Y es por eso que en Isaías 63 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Recuerdan, como les dije, que la segunda venida como Zorobabel viene a través de una nación gentil. Antes vino a través de Israel, esta vez a través de una nación gentil, así como Moshe salió de Egipto. Entonces, curiosamente, espiritualmente hablando, y esto se lo puede preguntar a un judío, para los judíos, Esaú hoy en día es Roma. Roma es representado por Esaú. Esaú, un nombre que se le dio fue Edom, porque cuando nació su piel era roja y era pelirrojo, y porque cuando vendió su primogenitura a Jacob lo hizo por un potaje rojo. Entonces vendió su primogenitura por una comida roja, y cuando nació con cabello rojo, y hay quienes dicen con piel roja, o era tan blanco que se veía la sangre a través, por ende se veía rojizo, ¿verdad? Entonces Esaú es Roma. Curiosamente, en Daniel 11, lo pueden ver en un artículo que escribí en elcaminodeYahweh.com, el príncipe que ha de venir aparece en Daniel, que viene de Roma, el príncipe que ha de venir. Y aquí dice: ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra. Bosra estaba en Edom. Edom es Esaú, y Esaú espiritualmente es Roma. Entonces está diciendo: ¿quién es este que viene de Roma? ¿Quién es este que viene de un pueblo gentil, del imperio mundial hoy en día? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas.
Entonces aquí estamos viendo que la segunda venida es para juicio, y viene vestido de rojo porque viene de entre los gentiles, y porque en un sentido espiritual durante la cosecha los muchos van a tener que morir. Entonces es como si su ropa se llenara de sangre al estripar el lagar de la ira de Yahweh, y por eso también en Apocalipsis 19 viene vestido de rojo, cumpliendo lo de Isaías 63. Quiero cerrar con esta pregunta con una parte de Mateo 24. En Mateo 24 es el principal capítulo en el que Yahushua menciona las señales que se darían para el final de los tiempos. También aparece en Marcos 13, Lucas 17. En Yahuhanán no aparece nada del fin de los tiempos porque Yahuhanán escribió el Apocalipsis y hay suficiente. Entonces, en Mateo 24 aparece un versículo, y esto quiero que me pongan mucha atención, por favor, los cristianos que me estén escuchando, porque hay un versículo que usan de aquí para hablar del rapto. Es clave que entendamos algo antes de eso, entonces voy a leer desde el 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora. Esto la gente entiende que una persona va a entrar al templo de piedra y va a decir ser el Todopoderoso, pero espiritualmente Yahushua nos dijo que el templo es el cuerpo. Entonces la abominación desoladora, entrar al templo, quiere decir el espíritu de Satanás entrando en un cuerpo humano. Cuando una persona se presente en el mundo y diga ser el Mesías, se va a cumplir que la abominación desoladora entró en el templo y está diciendo ser Yahweh, porque el Mesías es Yahweh en la carne. Por eso Yahushua dice: el que lee entienda. Un paréntesis, porque hay que leer la escritura para entender lo que Yahushua está diciendo de una manera espiritual. Dice entonces: por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. Los que estén en Yahudá huyan a los montes. No solo se refiere a la ciudad de Yahudá, la tierra, porque el Israel de hoy en día no es el verdadero Israel. Los judíos de hoy en día no son descendientes de Israel. Entonces Yahudá hoy en día no está lleno de israelitas como muchos piensan. Está lleno de ashkenazis que no son israelim. Y Yahudá, como lo dije hace unos minutos, hace alusión a los pocos, los 144,000. Israel hace alusión a los muchos, la gran multitud, las uvas. Entonces aquí al decir los que están en Yahudá se refiere a los que entienden, a los 144,000, los pocos, huyan a los montes. Este es el segundo éxodo, básicamente. En el éxodo los israelitas salieron al desierto, salieron fuera de Egipto. En el segundo éxodo, los pocos, los que entienden, van a tener que salir de las ciudades en las que se encuentran. ¿Por qué? Porque Satanás los va a ir a buscar para matarlos después de revelarse ante el mundo como el Mesías. Entonces, cuando la abominación desoladora está en el lugar apartado, los que leen y entienden huyan a los montes. Y este es el segundo éxodo, y esto es algo que yo sé que es nuevo para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas está esperando ser raptado desde la comodidad de su hogar o donde estén en el momento que se dé el rapto, como ellos llaman. Pero vean la clave aquí, dice: entonces los que están en Yahudá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces hay que huir, no hay ni que pensarlo, no hay que devolverse a recoger nada, hay que huir, porque van a venir por cada uno. Entonces quiero que tomen en cuenta este versículo, porque este capítulo habla de 3 tipos de personas. Toda la escritura habla de 3 grupos. En este caso vamos a hablar de 3 tipos de personas. Aquí estamos viendo que la primera persona son aquellos que huyen a los montes porque escuchan a Yahushua, le hacen caso, ponen atención. Entonces, de las 3 personas, los primeros se fueron para las montañas. Dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Dice: porque habrá entonces gran tribulación. Esto está diciendo aquí claramente. Una vez que se presenta la abominación desoladora, empieza la gran tribulación. Entonces la gran tribulación no son los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son tribulación. Una vez que mueren los 2 testigos y baja el falso Mesías, empieza la gran tribulación. Lo cual, como les dije ahora hace unos instantes, en Oseas 5:7 dice: contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños. Los pastores son padres espirituales de las ovejas que los siguen. Entonces, si un pastor se conecta con un espíritu que no es el de Yahweh, va a tener hijos de extraños. Entonces, el hecho de que habla de que tuvieron hijos de extraños es porque estaban adorando a un falso poderoso, un falso Mesías. Dice: contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños. Ahora serán consumidos en un solo mes, ellos y sus heredades. Un solo mes, 30 días, serán consumidos ellos y sus heredades. Ahí es donde empieza la gran tribulación. Entonces dice Yahushua, de vuelta en Mateo 24: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por eso hoy en día sentimos que el tiempo cada vez es más corto, pasa más rápido, porque los días están siendo acortados, porque si no, aún los escogidos se perderían. Esto quiere decir que el falso Mesías se va a presentar de una manera tan asombrosa y tan convincente que si no fuera porque Yahweh acorta el tiempo, los 144,000 también se perderían y lo aceptarían como Mesías. Dice, entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis. Esto confirma que la abominación desoladora es el Mesías y que se va a aparecer y no va a estar necesariamente en el templo físico en Israel, puesto que aquí dice, mirad, aquí está, o mirad, allí está. Si fuese que va a estar literalmente en un templo de piedra, la escritura diría, o Yahushua hubiese dicho, si os dicen el Mesías está en el templo, se entendería que es en un templo físico. Y dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Como dije, el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo. Dice, de tal manera que engañarán, si es posible, a unos escogidos. O sea, no es posible, lo cual quiere decir que van a engañar a muchas personas fácilmente, pero no a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí viene la clave. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las personas agarran este versículo para decir, es que la venida del Mesías va a ser rapidísimo, va a ser un instante. Y eso es un error. Lo toman por la palabra relámpago, porque un relámpago es en un instante, sí, pero la palabra que va ahí en realidad sería mejor traducida como resplandor, no relámpago, porque el relámpago hace alusión a un rayo. Y recuerden que Yahushua dijo que Satanás cayó como un rayo. Dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces, es Satanás el que cae como un rayo. ¿Por qué traducen aquí que la venida del Mesías es como un rayo? Eso es un error de traducción para engañar a las personas y que acepten al falso Mesías en vez de al verdadero, la segunda venida. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Si aquí está traducido así, uno necesita estudiar más a fondo, buscar traducciones diferentes y demás. Pero aún así, Yahweh con la lógica nos enseña la verdad. Por ejemplo, miren esto. Dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Les pregunto yo, ¿acaso un relámpago cuando cae, su luz va en esa dirección? Del oriente al occidente. Un rayo cuando cae va a todas direcciones la luz. La única luz o resplandor que va del oriente al occidente es la luz del sol, que sale del este y se muestra hacia el oeste. Entonces, no es un relámpago, es un resplandor que sale del este hacia el oeste. O sea, está diciendo la venida del Hijo del Hombre va a ser como la del sol. Por eso Malaquías habla del sol de justicia. La venida del Mesías es el sol de justicia, porque viene como el sol del este al oeste. Ya Yahushua vino del este, Yahushua apareció en el oriente. Entonces la escritura habla en Isaías y en otras profecías que el último aparecería del occidente. Y así se cumple que el sol de justicia, la luz del mundo, salió del oriente como Yahushua y llegó al occidente como el último. Salió del oriente y se puso en el occidente, primero y último. Y también sabemos, por un lado, Yahushua, la luz del mundo, duró en el mundo un tiempo predicando. Los dos testigos duran 3 años y medio predicando. El sol cuando sale tiene un tiempo. Un relámpago es cuestión de segundos, por no decir un segundo. El día, uno ve el sol moverse durante 12 horas. Entonces, después las otras 12 horas, sabemos, está en otro lado del mundo, está escondido para nuestros ojos. Entonces, el día tiene 24 horas. El fin de los tiempos son 7 años. El día se divide en 12 horas de día, 12 horas de noche. Los 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio predican los dos testigos. El testigo como Moshe es el sol de justicia. Entonces, los primeros 3 años y medio son el tiempo de día. Los últimos 3 años y medio son el tiempo de noche, si es que vemos los 7 años como 24 horas, puesto que el testigo como Moshe es el sol de justicia, repito, que sale a alumbrar el mundo durante 3 años y medio antes de que llegue la noche al él morir y presentarse el falso Mesías, que es la oscuridad. Entonces eso quiere decir que va a ser un tiempo el que va a durar el Mesías predicando de un lugar a otro, dando luz como el sol. Va a empezar de poco a mucho, como a las 5 de la mañana todavía está oscuro, a las 6 ya se puede ver, pero a las 12 es cuando está más potente la luz, igual con los dos testigos, que quede claro. Entonces después dice,
donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este versículo, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, es clave. Vean el versículo, cuerpo muerto, águilas. La palabra águilas es una mala traducción, pero también se puede ver por lógica. ¿Cuándo alguien ha visto que las águilas den vuelta alrededor de un cuerpo muerto? Uno lo que ve son buitres, sopilotes, dando vueltas alrededor de los cuerpos muertos. Si uno investiga en la concordancia, aquí dice buitre, no águila. Entonces es un problema de traducción, lamentablemente. Y esto ha hecho que mucha gente confunda el hecho de que dice águila, porque la escritura dice que a la iglesia escogida se le dan alas de águila. Pero esto no tiene nada que ver con la iglesia escogida, estos son los muchos. Donde esté el cuerpo muerto, ahí van a estar los buitres. Vamos a ver en esta versión, la versión israelita nazarena dice, porque donde se junten los buitres, allí es donde está el cadáver. Y lo dice claramente, buitres y cadáver. Aquí ponen cuerpo muerto y águilas en la Reina Valera, lo cual es un error garrafal. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, como lo acabamos de ver en la cosecha, con poder y con gran estima. Entonces ya el Hijo del Hombre se habrá presentado como el sol durante un tiempo, muerto, resucitado y ahora en la nube para cosechar a los pocos. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, sus escogidos. De la higuera aprended la parábola. La higuera representa a Israel, principalmente Yahudá. Por eso cuando Yahushua llegó y vio una higuera que estaba llena de hojas pero no tenía fruto, la maldijo, porque representaba a Israel, su pueblo, al cual él se presentó, pero al verlo sin fruto quedó maldito el pueblo. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por ejemplo, Israel, la tierra de Israel, no era reconocida por ese nombre hasta el año 1948, que fue cuando empezó a reverdecer, por decirlo así, a brotar las hojas. Entonces eso nos dejó saber que el verano ya estaba cerca. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y escuchen, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Salmos dice que la generación del hombre son 70 años, a lo mucho 80. Desde 1948 contamos 70 años y llegamos al 2018. Entonces en el 2018 se cumplirían 70 años. A un año de tener 70 años desde que se cumplió que Israel fue reconocida como Estado. De hecho, curiosamente, fue en 1947 cuando inició el proceso para convertir a Israel en Estado. Y la escritura en Daniel 9 nos da una señal o una profecía de que cuando saliera la orden para reedificar Jerusalén, se contarían 70 semanas. Eso hablando de cuando Ciro mandó la orden para reconstruir Jerusalén, pasaron 69 semanas de años y llegó Yahushua el Mesías. Hablando de la segunda venida, interpretándolo como la segunda venida, por ejemplo, Isaac Newton interpretó esa profecía de Daniel 9 para decir que la segunda venida del Mesías tenía que ser en este año. Entonces eso es muy interesante. Ahora bien, si el fin de los tiempos iniciara en el 2017, como les he dicho, por ahí de abril, que sería el primer mes del calendario hebreo, Abib, tiene mucha lógica que el mundo llegase a los 77 años después de que se mandó la orden para reedificar a Jerusalén, porque el número 77 es clave y lo vemos en Génesis, cuando Lemec dijo que su pecado sería vengado 77 veces. Lo traducen como 70 veces 7, pero es 77 veces, indicando que pasarían 77 generaciones para que fuera así. Entonces dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, se va a acabar el mundo antes de que no pase lo que dijo Yahushua. Lo curioso es que lo que dijo Yahushua es que se va a acabar el mundo. Entonces, o se acaba el mundo o se acaba el mundo. Pero del día y la hora nadie sabe. Esto es un dicho que se decía a las mujeres cuando el novio llegaba con el papá para pagarle la dote al suegro, por decirlo de una manera, para ver cuánto iba a salir, poder casarse con la hija de este hombre X. Después de hacer el trato, el hombre se iba con el papá a construir una casa para un año, 2 años después volver por la mujer y llevársela. Eso es lo que sucedió con Yahushua. Yahushua bajó al mundo para pagar con su sangre la dote por la iglesia, la mujer, y se fue para volver en una segunda venida
a llevarla al lugar preparado que le hizo como su iglesia, su mujer. Entonces, el hecho de que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, se refiere al hijo diciéndole a la esposa que solo el Padre sabe la hora en que va a poder venir a recogerla para las bodas del Cordero. También indica el día de Yom Teruah, el día de trompetas, que es cuando se va a cumplir lo de la señal en el cielo. El día de trompetas se dice el día que nadie sabe, porque puede caer en un periodo de 48 horas. Había que estar mirando al cielo para ver cuando salía la luna. Cuando salía la luna es el día de la fiesta. Entonces es el día que nadie sabe. No se puede planear de antemano la fiesta. Hay que mirar al cielo para estar preparado para la fiesta. Igual espiritualmente hablando, debemos mirar a lo espiritual. Debemos mirar al Padre para estar preparados para lo que viene cuando se dé la segunda venida. Entonces dice, pero como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la venida del Hijo del Hombre es como cuando vino Noah. Noah predicó a la gente, el Hijo del Hombre también. Noah estuvo en la tierra, el Hijo del Hombre también. Es claro. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noah entró en el arca. O sea, cuando el testigo como Moshe muere, resucita y entra al cielo, representa el momento en que Noah entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, la gran tribulación. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es clave. Aquí este versículo lo usan todos los cristianos para hablar del rapto. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Todo el mundo dice, y este es el rapto, ya todos fueron llevados. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro soberano. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, refiriéndose al Mesías, porque viene como ladrón en la noche, por ende el padre de familia se refiere al padre de este mundo, Satanás, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por eso han metido tantas enfermedades a los niños hoy en día, esperando que no puedan nacer el Mesías, la segunda venida, el profeta. Por eso han hecho tantos abortos, para que las mujeres maten a sus niños, y tratando de matar al Mesías, así como cuando Herodes mandó a matar a todos los niños que tenían 2 años y menos. Por eso también la escritura dice, ay de aquellas mujeres que estén amamantando y criando o que den a luz en esos días, no solo por el hecho de que va a ser difícil la huida, el huir en el éxodo. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como les dije anteriormente, hay 3 tipos de personas, y como lo vimos, la primera persona, ¿qué es lo que hizo? Hacer caso a Yahushua, irse a las montañas. Aquí aparecen 2 personas, uno es tomado y otro es dejado. En este capítulo en particular es curioso que no aparece lo que los discípulos le preguntaron cuando Yahushua dijo eso. En Marcos 13, versículo 15, se menciona también este mismo evento. Dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Menciona la casa y el campo. Ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Elohim hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el soberano no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que él eligió, acortó aquellos días. Entonces ahí acaba de mencionar a los que tienen que huir, ¿verdad? Entonces aquí vimos que Yahushua también les dijo que había que huir. Después Yahushua les dice que tienen que estar preparados para que no los agarre dormidos, hablando espiritualmente, por supuesto. Y ya por último vamos a Lucas 17, que es donde se termina de cerrar el punto al que quiero llegar. Lucas 17, desde el 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea despreciado por esta generación, hablando del último en el final de los tiempos. Esta generación va a despreciar al último, así como aquella generación despreció al primero. Como fue en los días de Noah, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noah en el arco y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Recuerdan, esa es la primera persona de las 3 personas. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, van a haber personas como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volvió a ver para atrás y se convirtió en sal. Entonces van a haber muchas personas que van a aceptar el nombre, van a decir soy parte, pero cuando llegue la huida van a volver a ver atrás. Van a decir, no, es que no quiero dejar el carro, uy, es que no quiero dejar el tele, ay, es que mañana hay partido, uy, es que no, y si no es así, etcétera, etcétera. Van a llegar a meter duda y van a querer volver a ver atrás y van a morir. No específicamente volverse sal como le sucedió a la mujer de Lot. Claro, es posible. Y dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado
y el otro será dejado. Entonces, 3 personas, unos huyeron, después hay 2 en una cama, uno es tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas en el campo, ¿verdad? Por supuesto, puesto que vimos ahora que habían gente en la casa y en el campo cuando tenían que huir. Ahora está diciendo, habrán 2 en una cama y habrán 2 en un campo. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, soberano? Él les dijo, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Entonces, aquí se cierra la respuesta que le da Yahushua a los discípulos cuando le preguntan dónde van a ser llevados, puesto que ya Yahushua les dijo a los primeros, huyan. Entonces los discípulos dicen, ok, los primeros hicieron caso a Yahushua, por ende van a estar bien. Después Yahushua dice, uno será tomado, otro será dejado. Ellos dicen, el que será dejado va a estar en el mismo campo o en la misma casa. Entonces, la pregunta que surge es, ¿dónde van a ser llevados los que son tomados? Y Yahushua lo que les responde es, donde ustedes vean los buitres, ahí van a estar los cadáveres. ¿Qué quiere decir eso? Los que sean tomados van a ser tomados para ir a morir, van a ser llevados a morir. O sea, Satanás va a enviar sus ejércitos a matar a los creyentes. Los 144,000 van a hacer caso, entonces van a estar en las montañas. Cuando llegue Satanás a sus hogares, a sus trabajos, no los va a encontrar, pero va a encontrar cristianos. Y, por ejemplo, por hacerlo simple, les va a obligar a ponerse el chip. Entonces, los que no son de Yahweh van a decir, yo me lo pongo. Entonces van a ser dejados. Y los que no siguieron a los 2 testigos, no hicieron caso para huir, pero saben que no se deben poner la marca, van a decir, yo no me la pongo. Entonces van a ser llevados a morir en campos de concentración. Entonces son 3, los que huyen para salvarse, los que no se ponen la marca, entonces los llevan a matar, y los que se ponen la marca, entonces los dejan en su casa. Así es como se va a dar. Ahora, ¿por qué hice tanta vuelta? Porque los cristianos usan estos versículos, lamentablemente, para decir que ellos son estos. Y si lo siguen diciendo, se les va a cumplir. No pueden usar este versículo para decir que esto se refiere al arrebatamiento. Sí pueden decir que es el rapto, pero no el arrebatamiento del que habla Pablo en Corintios. No de la cosecha de la que habla Apocalipsis. Porque aquí es cuando el falso Mesías va a ir a matar a todo el mundo. En la Reina Valera dice, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Pero como vimos en Mateo, ese mismo versículo decía cuerpo muerto. Entonces, aunque usted no tenga una traducción correcta, lo puede deducir. Pero si usted investiga, la palabra que traducen como cuerpo en realidad es cadáver, como lo leímos en la versión israelita nazarena. Y la palabra que dice águilas es buitre, como lo leímos en la versión israelita nazarena, como lo puede usted investigar en la concordancia y como lo puede sacar por lógica, porque las águilas no se reúnen sobre un cadáver, sino los buitres. Entonces, cierro con esa pregunta, ya es bastante tarde.